Amigos, he llegado al lejano oeste aquí en los Estados Unidos. La gente luego de la fiebre del oro se fue y dejó todo totalmente abandonado. Y el día de hoy recorreré y te contaré la historia del pueblo fantasma de Body Park aquí en California. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro aquí en Estados Unidos, específicamente en el estado de California, entre las ciudades de San Francisco y la ciudad de Los Ángeles, con la intención de mostrarles algo que de verdad a mí me llama mucho la atención, y son los pueblos abandonados que quedaron aquí en el desierto de California, hacia el interior, muy cercano a Sierra Nevada. Hay muchos pueblos que durante la fiebre del oro vinieron para acá, muchas personas llegaron, miles de personas, pero luego todos se fueron y los pueblos quedaron allí. El día de hoy te quiero mostrar uno de esos pueblos y me refiero al pueblo de Buddy. Así que nada, vamos para allá. Estamos a una media hora de llegar. Ya llevamos 5 horas y media manejando desde Los Ángeles y espero que podamos encontrar el pueblo que esté abierto, que se pueda entrar fácilmente y que salga todo bien. Así que nada, vamos para allá, hijos de la Pachamama. Nos vamos, amigos, nos subimos al auto y nos vamos aquí con el papá de Klaus. Si viniesen viajando con nosotros, la verdad es que se darían cuenta lo desolado que es para llegar al lugar. O sea, hay que meterse entre medio de montañas, como les repetía. Ahora ya comenzó el camino de tierra y está muy lejos, y eso que andamos en auto. Imagínense en ese tiempo con carretas, las personas llegando acá. Wow, impresionante. Pues ahora sí que logramos ver por completo el pueblo de Buddy. Allá se ven las casas muy antiguas y nos acercamos cada segundo más. Según el mapa nos indica que queda 1 minuto y le creo. Here you go. Just put this on your window and you're good to go, sir. You guys have a good time. Have fun. Thank you, sir. Thank you. La entrada ha sido de $8 cada persona para poder entrar al pueblo de Buddy. Y ahora nada, nos meteremos hacia el pueblo. Y bueno, amigos, hemos dejado el Pachamóvil estadounidense por allá. Y si se dan cuenta hacia acá, miren qué bonitos son los cerros en este lugar. Estamos casi a 2500 metros de altura y las nubes están muy cercanas. Pareciese que uno las puede tocar. Y hacia la izquierda está el pueblo de Buddy. Miren para allá, qué hermoso se ve. Es un pueblo muy pero muy antiguo que quedó aquí como un pueblo fantasma. A medida nos acercamos y miro hacia allá, es como estar en el lejano oeste, las películas de vaquero. Es muy pero muy antiguo, es como la película del jinete sin cabeza, algo así. Un pueblito aquí en medio de la nada. Wow, miren qué hermoso el poblado, las casas siguen con su nivel de antigüedad. Allí tenemos un baño, parece, la iglesia. Por acá más casitas que están ya prácticamente desarmándose, y por aquí algunas estructuras que se ocupaban para la extracción del oro. Pero bueno, amigos, yo sé que ustedes se preguntarán cómo fue que Buddy quedó así, cómo fue que se transformó en un pueblo fantasma tan bien conservado y lo construyeron aquí en medio de la nada. Todo comenzó en 1859 cuando William Buddy descubrió unas pepitas de oro en los ríos cercanos a este lugar. Este hallazgo desencadenó el crecimiento automático de toda la población acá, pero lamentablemente el mismo Buddy que había descubierto estas pepitas de oro no fue testigo del crecimiento y la fiebre que ocasionó en todo el país, ya que falleció ese mismo año en una tormenta de nieve. 2 años después del descubrimiento, en 1861, se instaló aquí en la localidad la mina de Bunker Hill, la cual sin duda alguna desencadenó el crecimiento y la formación del pueblo de Buddy. Fue así como en 1877 la extracción del oro llegó a generar alrededor de $15 millones al año, y por los siguientes 25 años. La fiebre del oro en realidad estaba en su mayor auge.
Luego del auge del oro y la fiebre del oro, la gente comenzó a llegar en masa de todas partes del mundo, con la idea de conseguir fortuna. E imagínense que en 1879, Body ya contaba con más de 10.000 personas. ¡Wow! Miren qué hermosa iglesia tenía el poblado de Badi, hecha por completamente de madera. La escala de madera y la entrada de madera. No sé si se podrá subir, pero yo creo que sí. ¡Wow! Miren lo antigua que está. ¡Wow! Miren la capilla, se nota. Hasta el día de hoy se conserva, qué hermoso se ve para adentro. Y allá se colocaba el curita, tenía hasta un piano, no sé si lo alcanzan a ver por allá. Tiene un teclado. Por acá una chimenea y bueno, todo completamente de madera. La prosperidad, amigos, fue tal acá en Badi que se llegaron a abrir salones, salas de juegos, cervecerías, hasta un barrio rojo se hizo acá en Badi. Fue conocido como el Callejón de la Virgen. Imagínense lo grande que fue este pueblo. Bueno, para que vivan 10.000 personas debe haber sido muy grande. Miren, acá tenemos una casita con su rejita y con su patio. Bueno, era bueno para los cachureos del caballero, pero es lo típico que vemos en las películas de ovnis o en las películas de Estados Unidos. La típica casa con el caballero con el hacha que corta madera y se viene para acá. Y tenía su baño por allá afuera. A ver, vamos a ver el baño. Quizás aún está el pozo. Wow, sí, creo que acá había un pozo y allí están, tenía 2 baños parece. Ahí colocaba su trasero. Y miren, así es por la parte de atrás esta casa, que también tenía sus vecinos por allá y por acá. Quizás ahí guardaba los animales y las personas vivían acá. Wow, qué bonita casa. Hasta el día de hoy es hermosa. Bueno, aquí dice Badi Frozen in Time, 28 minutos. Miren, es todo de la época. Lo antiguo que es. Permiso. Hoy en día son muchas las casas que hay en el poblado. Miren para allá, no sé si se logrará ver en cámara, pero no son solamente las casas que están aquí como en el centro de Badi, sino que son muchas las casas que están hacia allá. Se dice que son cerca de 200 los edificios detenidos en el tiempo en estado de deterioro. Y bueno, se nota y se ve. Eso le da una magia, un toque totalmente distinto. Todos de madera. Y este es un dato muy importante, que todos los edificios hayan sido de madera. Es un dato que más adelante van a entender el por qué es tan importante. Miren, aquí vamos a entrar a esta otra casita. Miren la madera como está aquí, es todo de madera, wow. Permiso. Wow, esto está ambientado en la época totalmente. Miren, allí tenemos un espejo, qué bonito debe haber sido en su época. Este cajón seguramente era de la señora de la casa. Qué hermoso. Aún se conserva el espejo, ahí estoy yo. Y para acá, la mesa en donde las personas comían. Allí el cable de la luz, la chimenea antigua. Y aquí, para dejar la fruta quizás, miren lo antiguo. Miren las sillas, lo antigua que están. Wow, qué hermoso. Aquí estaba la silla del abuelito. Me imagino venir de noche a este lugar y ver que la silla se está balanceando. Capaz suceda, puede ser. Miren aquí, lo único de cemento que he visto en la ciudad es esta chimenea, que por lo demás es muy bonita. Miren el deco mural, algo que tampoco me había fijado, es que esta era una casa muy, pero muy lujosa. Hasta el día de hoy se conserva el deco mural, miren, era como de flores. Bueno, hacia arriba ya se ha ido quemando con el tiempo. Por acá tenemos una cama de una plaza o de media plaza, miren, aún se conserva. Por acá un sillón, por acá una silla y por acá, wow, miren, ¿por qué está así? No lo sé. Una cama de 2 plazas, pero con puros dólares y monedas encima. Esta era la pieza matrimonial quizás, es muy bonita por lo demás. Y bueno amigos, yo aquí tengo unas chauchitas, no sé cuánto es, pero si todos le tiran ahí, quizás para la suerte, no lo sé, pero lo vamos a hacer, vamos a tirar las chauchitas. Salió el polvo. No sé si se dieron cuenta, pero tiré las monedas y salió una cachada de polvo del colchón. Bueno, el colchón está bien flaquito. No sé si se logran percatar el tamaño del colchón. Ese colchón sí que no da descanso a nadie.
Miren, los ubico un poco en contexto. Se oscureció porque el sol las tapa las nubes. Pasa una nube y tapa el sol. Miren, ya el caballero de azul como que viene para acá, como que si me estuviese desafiando en el lejano oeste. Y acá tenemos un negocio de la época. Así eran. ¿Cómo era la vitrina de bebidas, quizás de alcohol? No sé si en esa época estaba prohibido, no me acuerdo la fecha exacta de la prohibición de alcohol, pero de que habían bebidas y cosas para ofrecer a los vecinos, sí que habían. No se puede entrar, está cerrado, pero aún así es hermoso. Por acá, el vecino con su rejita de madera, su casa de madera y su chimenea. Este lugar en 1962 fue nombrado como Parque Histórico Estatal, y qué bueno que lo hicieron así porque eso hace que hasta el día de hoy se conserve. 2 años después se le dio el título de Sitio Histórico de California, y me alegro también que protejan estos lugares porque nos trasladan en el tiempo. No es necesario ver una película, aquí con ver las casas de verdad que te viajas en el tiempo. Miren, de nuevo está saliendo el sol escondido en la nube. Este pueblo de verdad en momentos se oscurece, en momentos es iluminado total. Llega a dar miedo. Algo que sí da miedo y que mucha gente ha afirmado y dice que ocurre es que si te llevas algún objeto, al igual que en las salitreras en Chile, dicen que te llevas la maldición de Buddy. O sea, no puedes llevarte nada del lugar si no te pasan puras desgracias hasta que devuelves el objeto nuevamente hasta donde estaba aquí en Buddy. Miren, esta casa de acá tiene una ventana, no sé si se podrá ver porque, miren, las de allá tienen cortina, esa tiene candado, hay algunas que se pueden ver hacia adentro, hay otras que se pueden hasta entrar. A ver, veamos, bueno, me veo yo allí. ¡Wow! Se nota un poco la silla, se nota un poco la garrafa de vino, no sé qué es lo que es eso, el jarabe. Y por acá una olla, las sillas, una bota, como que si haya quedado todo detenido en el tiempo, como que se acabó el oro y chao, nos vemos. Se van y se fueron y no volvieron más, dejaron hasta su bota botada ahí. No sé si lo habrán puesto allí o realmente quedó allí detenido en el tiempo. Yo creo que la segunda opción, ya que vimos el colchón en delante que estaba bien destrozado, de la época se notaba claramente, y acá también las sillas y mesas también eran de la época. Aquí tenemos una mosquita que quedó atrapada y debe llevar quizás, no creo que lleve años ahí atrapada desde la época de la fiebre del oro, porque quizás entró por aquí al lado, no sé, pero está atrapada dentro de la casa. Miren, y esta casa no solamente tenía la mosca de mascota, sino que también acá tenía una casa para su perrito. Miren la casa del perro hasta el día de hoy. Mantiene la lata antigua, también los clavos. Miren, aquí le metieron como 10 clavos. Parece que no tenía mucha puntería el caballero que hizo la casa, pero igual le quedó bonita. Miren el suelo como está, destrozado, de la época. Y bueno, todo en general está de la época. Para aquel entonces el pueblo de Buddy era realmente un hervidero, una mezcla de familias que querían prosperar, con personas que venían simplemente a robar, con personas que venían de pistoleros y obviamente, como nunca falta, damas de compañía. Ya que era una práctica habitual entre los mineros tener una larga jornada sacando oro y luego venir para acá y dejarse caer a los bares, a los salones, al barrio rojo que tenía Buddy. Gastaban rápidamente sus ingresos. En realidad hacían bolsa lo que hayan ganado en el día. Miren, esta casa me llamó bastante la atención, la cortina que tiene, está para la embarrada, está toda deshilachada, se nota el paso del tiempo. Miren, está destrozada, y no es que el caballero que ganaba oro en este lugar no haya tenido plata para comprarse una, sino que el tiempo hizo lo suyo. Miren, acá tenemos un colchón, no sé si se alcanza a ver, yo desde acá afuera lo veo, a ver, voy a poner mi mano ahí. Miren lo antiguo que está el colchón, y para adentro se ve la casa tal cual era en la época. Wow, qué antiguo. Miren, para que entren en contexto, acá estamos rodeados de casas del pueblo de Buddy, para allá también, para allá está la calle principal del pueblo, por allá hay más, por allá está donde trabajaban, o se nota que una fábrica. Y miren, aquí en medio del pueblo, en general, como parece que era como para todo, creo que este era el típico pozo que se ve en las películas, e incluso ahí quizá era para sacar el agua. Aquí uno subía y sacaba el agua desde el pozo, que el día de hoy lo taparon obviamente, pero de acá estoy seguro, y no sé, quizá hayan personas obviamente que deben saber muchísimo más que yo, que me confirmen en los comentarios si este era un pozo para sacar agua. Yo creo que lo más lógico, ya que estamos, como les mostré, rodeados de casas, y justo aquí un sitio en común para que todos vengan a sacar agua cuando quisieran.
Y bueno amigos, ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo fue que un pueblo por el cual corrió tanto dinero por la fiebre del oro llegó a transformarse en un pueblo fantasma como lo vemos hoy en día? ¿Por qué no siguió funcionando? Y bueno, tiene su explicación. Y recuerden que yo les dije que habían cerca de 200 casas que quedaban completamente hechas de madera y que era algo importante que les iba a decir más adelante. Bueno, esto es importante ya que en 1892 un gran incendio sacudió el pueblo de Badi. Destruyó 60 casas. Luego de esto vino la Gran Depresión y posterior a ello vino otro gran incendio que terminaría acabando prácticamente con el poblado de Badi en 1932 y obviamente también el cierre de su última mina. Lucky Boy en la época de posguerra contribuyó al abandono progresivo de la ciudad de Badi y es desde ese instante que quedó así como la vemos hoy en día. Miren, hemos llegado a la esquina superior del pueblo de Badi. Para allá se ve el pueblo, aunque para allá sigue. Miren, no sé si se dan cuenta. Miren lo que tenemos acá, un grifo de la época. Y se nota que es de la época. ¡Wow! Es muy duro. Y obviamente por acá se abría. Y el grifo, coincidentemente, está justo en la esquina de la ciudad. Y acá tenemos más ramal de incendio. Ahí dice fuego, seguramente aquí estaban los pitones, las mangueras, todo. Y algo que me he dado cuenta, que al igual que este ramal de incendio, hay muchos por la ciudad. Me di cuenta que vayan por allá, en casi toda la esquina de las calles de Badi te encuentras con esto. Yo creo que es el obvio, el porqué. Se dieron cuenta que cerca de las 200 casas que hay aquí son todas, pero todas de madera. Es por eso que la principal amenaza del poblado no eran ni los pistoleros ni los ladrones, sino que era el fuego. Miren esta casa de 2 pisos, wow, qué hermosa. Al igual que todo en realidad, son todas las casas muy bonitas. Ahí el papá de Cloud sapeando para adentro. ¿Qué te pareció la casa? Me llamó la atención porque igual es bonita, bueno que la madera es muy buena. Y la construcción de las casas que hicieron muy buena. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las tablas del piso, normalmente las tablas son delgaditas. Si ustedes se dan cuenta en esta, es tipo tablón. O sea, la construcción era pero muy buena. Amigos, creo que hemos llegado a la calle principal del poblado de Badi. Miren, se nota claramente para allá. Ahí parece que tenemos otra iglesia. La iglesia del principio está por ahí al final. Y se nota por el tamaño, por el ancho de la calle, que esta probablemente haya sido la calle principal. Y miren, hacia arriba siguen las casas. El poblado es enorme. Wow, llega a dar cosas subir por estas escaleras ya que la madera está muy antigua. Miren, la puerta, la antigua que está. Y para allá, wow, tenemos el desorden absoluto dentro de la casa. Wow, tenemos un baúl. ¿Quién sabe si aquel baúl podría tener hasta oro? Es una incógnita que tengo, ya que ¿quién sabe si alguien dejó guardado oro acá? Bueno, lo más probable es que lo haya vendido, pero quizás alguien, no sé, falleció y no le dijo a nadie dónde había guardado el oro. Puede ser que en este lugar haya muchos tesoros escondidos. Miren amigos, acá el papá de Cloud lo que encontró. ¿Qué es eso? Mira, el auto de la época, de la época del pueblo. Mira qué hermoso, debe valer una fortuna, debe tener cualquier historia. Y si te fijas, mira el volante, es puro fierro, mira. ¡Oh! Es puro fierro. No, está súper lindo. Sí, amigos, miren, hasta acá llegaban los carros en aquella época. Este sí está desmantelado, pero quedó la parte de metal. Wow, qué hermoso. Quedó, parece un tanque de guerra abandonado en mitad del cerro. Amigos, y aunque no me crean, hay muchas personas que no se han suscrito al canal. Es totalmente gratis, suscríbanse porque me ayudan mucho para poder seguir viajando y mostrándoles lugares como estos. Miren lo que tengo en mis manos. Esto es aparte, es para los que me siguen en Patreon y los que están unidos a YouTube. Ellos me apoyan mensualmente y bueno, les llevo un recuerdo desde este mismo lugar. Estoy acá mismo, para que no crean que los compré allá a última hora en el aeropuerto, ¿no? Acá mismo en el pueblo de Badi. Esta semana voy a sortear este imán, no sé si lo alcanzan a ver. Es un imán de Badi, me costó como 7.000 pesos chilenos, pero es para ustedes, hijos de la Pachamama. Así que estén atentos los que me apoyan en Patreon y los que me apoyan en Unidos de YouTube. Estén atentos porque les voy a dejar un link a mitad de semana para que se lo envíe gratis a su casa. Bueno, ingresamos a la calle principal y miren, tremendo edificio este, no sé qué habrá sido, debe haber sido importante. Ahí es donde está mirando la señora. A ver acá.
¡Wow! Miren qué bonito. No sé si lo logran ver para adentro. Es una sala de clases. Aún están ahí las bancas de los escolares. Se ve muy lindo. Y aquí estaba el mesón o el pupitre del profesor. Miren, hasta el día de hoy se conservan todas las bancas de los escolares y hasta sus libros de clases. Miren, en la ventana de acá se ve un mapa mundi, un globo terráqueo en realidad. ¡Wow! Totalmente destrozado. El tiempo como se lo ha llevado. Los libros viejitos por acá. La bandera de Estados Unidos ahí que solamente se le ven las estrellas. Y por acá creo que estaban practicando para Halloween. Se notan las calabazas. Miren, no sé si logran ver allá al final los ejercicios que hacían de matemática. 3 más 3 igual 6. 12 menos 6 igual 6. 8 más 8, 16. 6 menos 3, 2. No sé si lo logran ver. Le haré zoom con el zoom digital. Algo que me deja contento del poblado es que si se fijan no hay edificios de lujo, no hay grandes edificios para discotecas, sino que el edificio más grande que veo es este de 2 pisos y curiosamente era la escuela. O sea, qué bueno que lo más importante del pueblo sea la educación. Ahí habla muy bien del pueblo de Bari. Miren lo que tenemos acá, amigos. ¡Wow! Una camioneta muy pero muy antigua, de las típicas de Estados Unidos que uno ve en las películas, pero está aquí en donde realmente se ocupó. No estamos en un museo, estamos en el lugar donde se ocuparon estas camionetas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Klaus, mira, aparte de comentarte que el vehículo en ese tiempo era el mejor que había, este es el vehículo que se parece al vehículo del padre Hurtado en Santiago, ¿verdad? Es igual, pues mira, tiene cualquier historia. Y obviamente no podía faltar estos edificios. Miren qué bonitos. Miren las cortinas arriba, parecen fantasmas. ¡Wow! ¡Qué miedo! Están totalmente destrozadas. Al parecer esto sería el bar o el lugar donde venían a tomar, donde venían a gastar sus ahorros. Claro que sí, miren. No sé si logran ver ahí los asientos donde venían a tomar, a pasarla bonito los chiquillos. Luego de haber tenido una jornada de oro, literalmente la hicieron de oro. Sacaron oro y se vinieron a gastar todo. No tenían nada al día siguiente. Y así vivían la vida al día. Y estos eran los responsables, estos lugares. ¡Wow! Hay una escalera, había un segundo piso también. Sí, es realmente gigante hacia arriba. Y por acá estaba el segundo piso. Está tapado, sí, no se puede subir. Y por el lado de acá, no sé qué será esto. A ver si nos metemos. Ah, este es otro bar más. Se ven botellas por allá. Bueno, les voy a mostrar, perdón por no mostrarles. Allá se ve un poco mejor, espero no pegar al vidrio. Ahí. Se ven un poco allá las botellas y todo este lugar. Quizás no había mesas ni nada. Era para que los chiquillos viniesen a bailar, a entretenerse. No sé. La verdad es que es lo que yo supongo. Si nos ponemos a pensar, chiquillos, quizás cuántas peleas hubieron aquí, los que se enojaban adentro curados, salían a pelear acá afuera, o quizás cuántos caminaron este pasillo, todos mareados de un lado para otro. Quizás cuántas personas donde está el papá de Klaus vinieron a matar el demonio luego de curarse con vino aquí adentro. Quizás todo ese lado de allí, los curaditos hacían pipí, no sé. Son cosas quizás que suceden y que lo más probable es que sucedieron en este lugar. Solo que el día de hoy está en completo silencio, solamente queda imaginar y viajar en el tiempo.
Papá de Klaus, ¿qué le pareció el pueblo de este? ¿Qué le pareció el pueblo? El pueblo es fantástico, el pueblo fantasma. Es como si estuviera en vida, pero realmente es algo espectacular. La conservación que tiene y la mantención que tienen las casas, todo eso es muy bueno. Y el pueblo en general es precioso. Y gracias a Klaus por estar acá, porque la verdad es que ¿cuándo podría estar acá? Uno se imagina las películas del oeste, es lo mismo que está acá. Así que fascinado y muy contento. Y bueno amigos, de esta forma me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. No olviden suscribirse, que es totalmente gratis. Los de Patreon y los unidos atentos. Y nos estamos viendo el próximo sábado con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.